Bien, ahora entonces, después de estas eh, alabanzas, donde realmente el Salmo 42 era el que estábamos recién escuchando, ¿verdad? Intentando cantar. Y vamos a dar paso ahora a la prédica del pastor Waldo, que nos va a acompañar esta tarde. Así es que lo bendecimos y te bendecimos, querido pastor, para que podamos estar atentos a la voz del Señor. Amén. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Gracias a todos por estar este día. Y bienvenidos. Yo puedo ver algunas caras. Bueno, puedo decir los nombres y puedo decir los que están ahí ocultos detrás de esa figura blanca. Pero puedo ver algunos de ustedes y me alegro de verlos, que estén bien, que el Señor les bendiga mucho y que Dios siga obrando en nuestras vidas en este tiempo, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la gracia y hoy día terminaremos, Dios mediante, este sermón. Y antes sí me gustaría orar al Señor para que lo que yo hable sea algo que venga de su corazón, no para agradarlo, sino para agradarlo a Él. Y también para que ustedes tengan oídos, que estén dispuestos a recibirlo y recibirlo con la actitud correcta, porque a veces uno puede recibir algo de parte de Dios y cuestionarlo y dejarlo, y que Dios les dé la capacidad sobrenatural de recibir su palabra, la verdadera, la que viene del corazón de Dios, y puedan ustedes replicar eso después en su vida diaria, puedan hablar acerca de este Dios que verdaderamente es un Dios de gracia. Entonces vamos a orar. Les pido que me acompañen en una oración. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y estás lleno de gracia. Gracias, Señor, porque nos das vida otra vez, otro domingo más, Señor, ahora ya en julio, para poder, Señor, congregarnos de esta manera virtual. Te doy gracias porque tenemos la salud para hacerlo. Gracias, Señor, porque nos guardas, porque tú eres bueno y misericordioso. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor, a tu palabra y que me ayudes, Señor, para ser un instrumento verdadero, justo, Señor, para ti, para no decir algo que caiga bien o no decir algo que resulte gracioso, sino dar algo que sea palabra viva, que transforme. Dame, Señor, de tu gracia para hablar y prepara cada uno de nuestros corazones para poder recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algunos conocen nuestra casa, ¿no? Y saben que yo estoy hablando desde la oficina y que desde aquí yo puedo ver el condominio donde vivimos y puedo ver gente que pasa. Y recién vi un coche un coche de bebé pasando solito de largo por la calle. Y era un poco gracioso ver un coche sin los padres, pero después vi que los padres venían detrás. Era un coche así de una muñeca, no era un coche de un bebé real, pero ahí venían los papás con la hijita, ¿verdad?, detrás del coche que estaba ahí corriendo por la calle. Y pensé, bueno, es una buena ilustración para hablar de la gracia, porque a veces pensamos que nuestras vidas pueden estar fuera de control, pero la gracia de Dios nos ayuda en todas circunstancias. Dios está en nuestra vida, aunque a veces parece que vamos en un carro sin control, pero Dios nos acompaña. A diferencia bueno, el cristianismo no es una religión, pero de otras formas de entender a Dios o de otras creencias, eh, nuestro Señor está con nosotros, está activamente interesado con nosotros, y eso es la gracia. Por eso observamos la gracia en cada detalle de nuestra vida. La semana pasada estuvimos hablando de cómo operaba esa gracia en cada uno de nosotros y dijimos que era una gracia que nos daba identidad, una nueva identidad, una gracia que nos daba una nueva posición, una gracia que nos daba un nuevo lugar, es decir, desde un reino a otro reino, nos daba un poder que no teníamos y nos daba una gracia para hablar, de hablar de otra manera. Y quisiera leer un pasaje para introducirnos otra vez en el tema en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo experimentaba la gracia y decía: yo he trabajado mucho más que todos los demás. Y estaba refiriéndose a los apóstoles. Pero él dice: pero no yo, sino que la gracia de Dios está trabajando en mí.
Y eso es lo que estamos observando, cómo trabaja la gracia de Dios en nosotros. Y hoy día terminaremos esta serie y hablaremos de los puntos que nos quedaron el miércoles pasado. Con todo lo que hemos mencionado, la gracia de Dios también nos ayuda para servir. Hay una gracia para servir. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Es decir, nosotros tenemos que tener el corazón de Jesús, que no vino para ser servido, sino que vino para servir. Qué importante es tener ese corazón. Ese es el corazón de la gracia, un corazón enfocado en otros, no en nosotros mismos. Esto es algo sobrenatural, porque dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar en otros es algo no natural, es algo extraordinario. Hemos sido criados, ¿verdad?, en un mundo que nos enfatiza el yo, lo que yo necesito, lo que a mí me falta, lo que yo quiero. Y sin embargo aparece la gracia de Dios en nuestras vidas y nos hace pensar en los demás, nos hace ver que hay otros que tienen más necesidad incluso que nosotros y a veces sencillamente nos da gracia para dar, aunque tuvieran más que nosotros. Es porque Dios es un Dios sobrenatural, extraordinario. Lo vimos en la vida de Jesús, ¿no? Jesús era un hombre que no estuvo dispuesto para ser servido, sino para servir. Y no solo en la imagen de la toalla, ¿verdad?, lavando los pies, sino que en la constante. Él estaba allí por esas multitudes, por esas personas que estaban buscando a un Mesías, buscaban un sentido para su salvación. Y aparece Jesús, ¿no?, el que da. Entonces, la gracia nos permite servir a otros, nos permite enfocarnos en otros. Y yo sé que es algo sobrenatural porque aquellos que tienen a Cristo en su corazón, cuando sirven a los demás, experimentan un gozo que es difícil de explicar. Hay un gozo mayor en dar que en recibir. Es lindo recibir un regalo, es lindo recibir algo de parte de otros y nos provoca una alegría, nos provoca algo, una sensación agradable. Recibir un regalo es algo bueno, pero cuando nosotros somos los que regalamos, tiene un sabor distinto, tiene un sabor más profundo, tiene un sabor que queda ahí, como el café, ¿verdad? El buen café que queda en el paladar y nos queda esa sensación agradable y poderosa de haber dado. Eso es algo extraordinario, eso es por la gracia de Dios, no es tuyo ni mío, es un regalo de parte de Dios, que lo tenemos, que podemos administrarlo, como dice aquí Pedro, ¿no? Como buenos administradores de esta gracia, debemos dar, debemos compartir con los demás. Ayer hablaba con uno de ustedes que está con una visión muy poderosa, ¿verdad?, para generar una organización que ayude a muchos jóvenes. Y yo me alegraba en realidad y me impresionaba de escucharlo porque veo una gracia para dar. Eso es algo sobrenatural, no es algo humano, no es algo que nosotros producimos. Hoy día viendo el Facebook, tengo varios amigos pastores y uno de ellos se llama Javier Menéndez, quizás algunos de ustedes lo conocen, pastor de la Viña en San Bernardo. Y Javier publicó algo hoy día en su Facebook, aparece con un traje, ¿verdad? Y habían salido hacia Rancagua para ir a llevar alimentos y ayuda a personas necesitadas, pero puso una frase, dice, conectando a los que tienen necesidad de recibir con los que tienen necesidad de dar, conectando a los que tienen necesidad de recibir con los que tienen necesidad de dar. Y yo pensaba, ¿de dónde viene la necesidad de dar? Esa necesidad de dar viene de parte del cielo. ¿Quién tiene necesidad de dar? Todos tenemos necesidad de recibir, pero necesidad de dar, eso es algo que Dios lo produce, es la gracia de Dios obrando en nosotros. Es algo que nos hace pensar en otros, que nos hace movilizarnos por otros. Es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. No detengamos la gracia de Dios. Quizás Dios pone en ti un pensamiento, una voluntad, un deseo de bendecir a otras personas. Hazlo, hazlo. No retengas la gracia de Dios. No tengas miedo que te va a faltar, porque a cada uno que da, Dios le da más. Dios es un Dios que nos bendice para poder dar a otros. Esto es un nuevo norte en la vida de los creyentes. Es una manera de vivir donde damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Recibido algo de parte de Dios? Eso damos. Hay tantas cosas que podemos dar. Hay cosas materiales que podemos dar. Hay tiempo que podemos dar. Hay abrazos, hoy día no muchos. Hay formas en que podemos bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Recuerdo
hace varios años atrás leí la historia de, no sé si ustedes han escuchado hablar de unos misioneros que murieron en Ecuador con la tribu de los Aucas. Y dentro de estos misioneros, varios de ellos bien conocidos, Nathaniel Sand y también Jim Elliot, él escribió, Jim Elliot, una frase que repetía en varias escuelas de misiones y escuelas de discipulado en el mundo. Y voy a leerles esa frase. Dice, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Se lo voy a leer otra vez porque parece como un trabalenguas, pero pongan atención. No es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar. Hermanos, no es tonto dar. No es tonto querer bendecir a otros, porque es algo que Dios nos ha dado y que no podemos guardarlo. Es como querer guardar una fruta, ¿verdad? Y pensar que esta vacía. La fruta es para compartirla, es para darla. Si la guarda se pudre. Yo por muchas veces he compartido mi testimonio, ¿no? Desde niño, cuando llegaba mi cumpleaños, resulta que, no sé si con ustedes hicieron lo mismo, no sé cómo fue su vida, pero en mi caso, la torta que se compraba era parte de los regalos. O sea, la torta era mi torta, no era la torta de cualquiera, era mi torta. No sé si ustedes les decían eso también. Es decir, tienes un regalo, pero la torta es tu torta. Y yo literalmente me adueñaba de la torta. La torta era mi torta. Entonces, una vez que estaba la celebración, ¿verdad? Y todos habían compartido y habíamos comido algo de la torta, sobraba torta. ¿Saben lo que yo hacía? Me llevaba la torta a mi pieza y la ponía en un velador que yo tenía, ¿verdad? Adentro, abría la puerta y metía la torta allí y la guardaba. O sea, esto es verdad. Por ahí creo que anda mi mamá o mi papá, pueden dar testimonio de esto. Yo guardaba torta. Y entonces en la semana yo decía, bueno, alguien quiere un pedacito de torta y con una Gillette, ¿verdad? Le sacaba un pedazo a cada uno, algo bien delgadito para que me durara la torta. Y a veces yo callaba, ¿verdad? En mi pieza compartía conmigo mismo la torta. El problema de este sistema es que me pasó en más de una ocasión, la torta se echaba a perder. Una vez la torta llegó a tener hasta pelos, o sea, increíble. O sea, en el fondo yo esperé y la torta ya estaba descompuesta. Porque la torta es para compartirla, no es para guardarla. A veces pensamos que el cristianismo nuestro es para nosotros, pensamos que es para nuestra vida, pensamos que todas estas bendiciones que Dios nos da las voy a guardar para mí. Es una manera muy pequeña de ver la realidad, una manera muy pequeña de ver el mundo y una manera muy pequeña de entender el cristianismo. Porque el cristianismo por esencia es dar, nos volcamos para dar, tenemos que compartir. ¿Saben? He aprendido que es mejor comer un pedazo de torta, pero con mucha gente que recibe esa torta. Porque aparte que yo engordo y me hace mal a mi salud, ¿verdad? Es mejor un pedacito de torta y que los demás también saboreen. Hay un gozo extraordinario en esto. Ciertamente no haría eso hoy día. Preferiría que compartirlo con la gente, darle un pedacito a aquellos que no tienen torta. Y piensen ahora en todas las cosas que recibimos de parte de Dios. Entonces Jim Elliot decía eso, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder, para ganar lo que no puede perder. ¿Saben? La gracia es algo que no podemos perderlo. La fidelidad de Dios no es algo que podemos perder. Dios seguirá siendo fiel para nosotros. Dios seguirá siendo nuestro Padre para nosotros. Dios estará a nuestro lado siempre. No vamos a perder ese favor de parte de Dios. A veces tenemos un concepto de la obra, ¿no? Si me porto bien, entonces Dios se va a alegrar conmigo y me va a dar. Pero, hermanos, no funciona así. Funciona que la gracia es un regalo de parte de Dios. La obediencia nos conecta con Dios. La obediencia nos permite disfrutar de su comunión, de entender sus planes, pero su gracia es permanente. Dice la Biblia que llueve sobre justos e injustos. Es decir, a todos les llueve, porque Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Estamos contentos con la lluvia. Yo sé que para algunos puede ser motivo de conflicto porque encontramos algunas goteras por allí, pero es una gran bendición. Y se dieron cuenta que llovió sobre todos, los que son cristianos y los que no son cristianos. Le llovió a todo el mundo, le llovió la parcela del buen cristiano y le llovió en la parcela de que es un sinvergüenza, porque Dios es un Dios para todos, Dios quiere bendecir. Así funciona el Señor. Nosotros tenemos que unirnos a esa manera de vivir, de pensar, y podemos nosotros servir de tantas maneras, ¿no?
con palabras, con acciones, hasta nuestro silencio sirve cuando es operado por la gracia de Dios. A veces callar puede ser una expresión muy profunda de amor, cuando callamos por amor. Qué importante es movernos entonces pensando en los demás y no en nosotros mismos. Esto es pura gracia de Dios. Si pensaste porque tú eras buenito, no, es la gracia de Dios. El hecho que yo no quiera guardar la torta en mi velador hoy día es por la gracia de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios nos cambia nuestra manera de pensar y ya no pensamos igual que antes. Entonces, ¿cómo seguimos hoy día? La gracia nos permite servir. Segundo punto de hoy. La gracia es para nuestra fortaleza en la flaqueza. Nuestra fortaleza en la flaqueza. Pablo dice en 2 Corintios 12:9, te basta con mi gracia. Luego agrega en 2 Corintios 9:8 y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque es suficiente. A veces tenemos nosotros este conflicto de que siempre nos falta algo, pero saben, lo tenemos todo. Eso es lo que dice la palabra. En Cristo lo tenemos todo. Su gracia es todo para nosotros y tenemos suficiente. Y la gracia es algo que nos va a llegar en el momento apropiado para la circunstancia apropiada, para el momento determinado de la vida. Esto se aplica en cada experiencia de nuestra vida. Esta gracia que opera en las debilidades, en las flaquezas, vamos a usarla en muchas circunstancias. Pablo decía que la gracia lo había sostenido en naufragios, en tormentas, en persecuciones, en distintos momentos de su vida hubo una gracia que lo sostuvo, la gracia de Dios. Hay una gracia para tormentas, hay una gracia para persecuciones, hay una gracia para naufragios, pero tendremos que experimentar una gracia sobrenatural en cada momento, porque Dios se glorifica también en nuestras debilidades. Dice Pablo que cuando él era débil, entonces era fuerte. ¿Por qué? Porque se manifestaba la gracia de Dios, porque ahí ya no se veía Pablo, sino que se veía Dios. En nuestra debilidad se ve Dios obrando, ya no somos nosotros. Por eso nuestros tiempos de debilidad y flaqueza son tan poderosos en nuestra vida, porque se refleja a Cristo, porque ya no somos nosotros. Cuando nos rendimos y decimos, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en ese momento empezamos a visualizar la gracia de Dios, la gracia maravillosa de Dios. ¿Sabían ustedes que hay una gracia para tiempos de pandemia? Dios nos va a dar una gracia para un tiempo de pandemia. Hay una gracia especial de Dios. No es la primera vez que hay una pandemia y Dios va a sostenernos en una pandemia. Hay una gracia para la pandemia. Tenemos que apoderarnos de esa gracia. También hay una gracia para los tiempos de soledad, cuando nos sintamos solos o abandonados. Hay una gracia para la gente sola. Hay una gracia para los que se sienten solos. Hay una gracia sobrenatural. Hay una gracia para la enfermedad, para soportar la enfermedad. Hay una gracia que acompaña al enfermo. Hay una gracia que acompaña a aquel que se siente miserable. Hay una gracia también para enfrentar muchas presiones. Hay momentos en que puedes sentir que en tu vida hay mucha presión, pues tómate de una gracia especial que Dios ha dado para tiempos de presión. La presión está allí para manifestar la gracia del Señor en tu vida. Hay una gracia para pasar por el fuego. Hay una gracia para cada circunstancia. Hay una gracia para momentos tristes y hay una gracia para momentos alegres. Hay una gracia para cada momento. Una gracia especial de Dios. Hay una advertencia que se da a los predicadores. Yo la he escuchado y la he leído muchas veces. A veces a uno le toca, por ejemplo, hablar en un lugar y te toca hablarle a muchas personas. Me ha tocado esa experiencia. Y cuando estás hablando sientes como que la adrenalina te vuela, ¿verdad? Y la recepción de la gente es algo tan potente, tan glorioso. Es algo que cuesta en estos tiempos de Zoom y de todas estas plataformas electrónicas, porque el feedback, la respuesta no la tenemos tan clara. Yo veo a algunos de ustedes durmiendo, otros echados, otros están ahí. Voy a notar los que están atentos, lo estoy anotando a cada uno de ustedes, los que están con cara de atentos. Entonces eso a uno le anima, le va como alimentando, le va como retroalimentando. Si alguien de ustedes está cabeceando, ¿verdad? Y aparece con pijama en la reunión, no va a ser algo muy bueno para mi sermón, porque en el fondo como que me va tirando hacia abajo. Pero en general cuando uno predica,
tiene momentos de pic en cuanto a adrenalina y en cuanto a fervor y en cuanto a la gracia de Dios. Pero, ¿saben? Un momento muy peligroso es cuando me ha tocado que cuando uno vuelve al lugar donde estás, al hotel donde estás alojado, ¿verdad? Después de dar una charla, una conferencia, y vuelves a ese lugar, se produce una tristeza muy rara. Yo había leído sobre esto, yo había escuchado sobre eso, pero probarlo es otra cosa. Es algo bien raro, es como que has corrido una carrera, fuiste por los 100 metros, ¿verdad? Experimentaste un gran gozo y después te viene como una tristeza, es bien extraño. Y saben, necesitamos una gracia posterior a los tiempos de gloria. Una gracia para soportar lo ordinario y lo cotidiano. Una gracia para soportar las vidas como son, normales. Una gracia para soportar las cosas como son, las cosas normales de la vida. Necesitamos una gracia para vivir en los momentos en que todo es absolutamente normal. Una gracia para vivir también allí. Necesitamos gracia para esos momentos gloriosos, pero necesitamos mucha gracia para los momentos de la normalidad. Hoy día se habla tanto, ¿verdad?, para esta nueva normalidad que en algún momento nos llegará. Yo cuando veo los informes de Europa, ¿verdad?, y veo que alguna gente está en la playa y que algunos están en restaurantes, ¿no? Siento una especie entre que envidia, deseo, una mezcla de varias emociones. Pero a la vez yo quiero estar listo de parte de Dios cuando ese momento llegue. Quiero tener una gracia para vivir en ese otro mundo que vendrá. Una gracia para vivir en ese otro mundo que será diferente al que conocimos. Una gracia para vivir, ¿verdad? Un tiempo de transición. Necesitaremos una gracia y esa gracia está disponible para nosotros. Entonces, la gracia de Dios es para nuestra fortaleza en la flaqueza. Bástate mi gracia. Si te sientes que estás en un momento de flaqueza, debo animarte y decirte que te baste con la gracia de Dios. Tercero, hay una gracia para nuestra restauración. Dice en Hebreos 4:16, conseguimos gracia para recibir misericordia. Y primera de Pedro 5:10 dice, después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y el Dios de toda gracia los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. La gracia restaura. La gracia restaura. Hay una gracia que viene después del huracán, una gracia que viene después de la desgracia. El Señor estará después para reconstruir, para sanar. Hay una gracia que nos sanará de las heridas. Hay una gracia que pondrá los huesos otra vez en su lugar. Hay una gracia que cambiará el lamento en gozo. Eso es la gracia de Dios. Dios es un experto en restaurar. Eso es la pura gracia del Señor. Y tendremos una historia más adelante para contar. A veces nos quejamos de los momentos difíciles en nuestra vida, pero son los que generan las mejores historias de nuestra vida. Porque después podemos contar y decir cómo Dios nos ayudó en esos momentos, cómo Dios estuvo allí en los momentos más difíciles. Ahí vimos a Dios grande, temible, poderoso, y Él nos sanó, nos cambió, nos proveyó. ¿Por qué tenemos historias de provisión de parte de Dios? Porque pasamos momentos difíciles. ¿Por qué tenemos historias de milagros? Porque hemos pasado momentos de mucha incertidumbre, de que no sabíamos qué iba a ocurrir. Cuando los médicos decían no, apareció Dios diciendo sí. Es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Pablo tenía mucho que hablar sobre esta gracia. Pablo tenía muchas historias de la gracia de Dios. Y Dios no restaura con parches. Es decir, Dios cuando restaura lo hace bien y lo hace mejor a como era antes. Esto no es algo que viene de los hombres. Esto no es algo que uno puede construirlo. No es algo que opera por nuestras buenas intenciones o por nuestras buenas vibras, como dicen algunos. Todo eso es falso. Todo eso es falso. La verdadera restauración viene de parte del Señor. La verdadera y completa restauración es la que Dios hace en nuestras vidas por medio de su gracia. Todas las demás son autoinvenciones, son cosas que uno se genera para salir adelante, porque vivimos en un mundo resiliente tratando de levantarnos de alguna manera, pero la verdadera restauración es la que la gracia de Dios opera de manera sobrenatural
en la vida de sus hijos, en la vida de los creyentes. La gracia opera porque es el poder de Dios. Y no hay que racionalizarlo mucho. A veces pensamos, ¿acaso Dios me podrá sanar? Claro que Dios puede sanarnos. ¿Acaso Dios puede proveerme? Claro que Dios puede proveerme. ¿Acaso Dios puede rescatar mi matrimonio? Claro que Dios puede hacerlo. Dios es poderoso. Dios no tiene límites. Dios no conoce de la palabra barrera o impedimento o prohibido. Dios está sobre esas cosas. Dios quiere darnos de su gracia porque Él es un Dios de gracia, no porque lo merezcamos, porque Él se deleita en dar, en llenarnos de su gracia. Entonces tenemos que hacer lo mismo que con la salvación. Nosotros decimos que hemos recibido esta salvación por gracia, y es verdad, porque es por gracia. Así también debemos vivir por gracia. No solamente esperar que la gracia es algo que va a ocurrir el día de la salvación, es algo que ocurre aquí y ahora. Entonces, Dios puede restaurarte. Dios puede restaurarte completamente. Algunos de nosotros hemos caído, ¿verdad? Y nos hemos apartado. Muchos de los que estamos aquí tenemos historias de cómo nos hemos apartado de parte del Señor y cómo Dios nos ha vuelto al lugar, cómo Dios nos ha restaurado hacia una nueva posición. ¿Y saben lo tremendo de Dios? Es que Dios no te va a dejar más o menos igual a como eras antes. Dios te va a dejar mucho mejor de lo que eras antes. Porque la restauración de Dios no solo tiene que ver con repetir lo que ya estaba. Dios va a hacer otra cosa distinta y mejor. No es el Waldo mejorado, es un nuevo Waldo. Esa es la verdadera restauración. Si Dios viene a operar en nuestras vidas, lo quiere nuevo, completo, diferente, distinto. Esa es la restauración de parte de Dios. Por eso yo creo que Dios puede salvar a cualquiera. Si tú has cometido un pecado, ¿verdad?, que ante los ojos del mundo es horrible y ante los ojos de Dios es horrible y ante tus propios ojos es horrible, yo creo que Dios puede rescatarte de eso. Y Dios puede transformarte en otra persona porque Dios es un Dios que restaura. Dios, si tú antes eras un ladrón, Dios te va a restaurar y te va a hacer una persona que va a empezar a dar a otros, porque cuando Dios sana, no solo nos vuelve a la misma situación un poco mejorada, es algo, una versión mucho mejor. Si tú eras un hombre infiel, vas a ser un hombre fiel. Si eras un hombre mentiroso, vas a ser un hombre que dice la verdad. Si eres un hombre temeroso, vas a ser un hombre valiente en él, porque cuando Dios restaura, restaura de verdad. No es una restauración mal hecha. Hay hay una famosa pintura que se llama L'Uomo en Italia, que se hizo famosa por una restauración que le hicieron. No sé si recuerdan, pero una mujer, no es porque sea culpa de las mujeres, pero una señora le hizo una restauración en Italia, ¿verdad?, a una pintura del Cristo. Y la restauración realmente fue terrible, fue terrible. En el fondo no se parecía en nada a la pintura original, era algo casi como un trabajo de niños, era tan absurdo, ¿verdad? Ese se ha considerado uno de los mayores delitos del arte. Pero cuando Dios restaura, Dios hace algo mejor. Dios hace una versión mejor. Cuando la gente vea la pintura que Dios ha restaurado, dirá, wow, no puedo creerlo. Este es el mismo que yo conocí, es igual al que yo había conocido, ¿eres tú el mismo Waldo? Y diremos, sí, por la gracia de Dios, porque Dios nos restaura, porque Dios nos da algo nuevo, poderoso, algo distinto. Es la gracia de Dios que restaura. Muy bien, ya hemos visto entonces algunas cosas. Primero, que Dios nos da, una gracia, se me cayó ahí la pantalla. Volvemos a los estudios. ¿Me ven ustedes o no? Ahí estoy, bien. Es que está temblando por aquí en Reñaca, hermano, pero ya tranquilos. No, está todo bien, no hay temblor. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que Dios nos da una gracia para servir. Segundo, que nos da una gracia que es nuestra fortaleza en la flaqueza. Hemos visto también que Dios nos da una gracia para ser restaurados. También Dios nos da una gracia para llevar a cabo una misión. Para llevar a cabo una misión. En la Biblia dice en Juan 20:21, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Jesús fue enviado por parte del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando tú seas enviado a este mundo, eres enviado lleno de gracia y lleno de verdad. Es decir, tenemos ahora un envío a una misión específica. Dios nos dará por su gracia una misión para realizar. Y ahora somos agentes
de la gracia de Dios. Pero más que hablar de la gracia de Dios, vamos a compartir de esa gracia. No solo decir teológicamente, mira, la gracia de Dios consiste en eso, no, sino que vamos a vivir esa gracia y vamos a compartir esa gracia. Vamos a darles de beber, vamos a darles alimento verdadero. El mundo no necesita teología, el mundo necesita realidad. Cuando yo estaba en la universidad, lamento mucho haber gastado tanto tiempo tratando de convencer a mis compañeros acerca de lo bueno que era ser protestante. Y digo protestante porque ni siquiera mencioné que era evangélico, porque protestante sonaba todavía más decente, más sofisticado. Entonces yo les hablé de Calvino, les hablé de Lutero, les hablé de la Reforma, les hablé de las grandes transformaciones que provocó la Reforma protestante, pero ninguno de ellos se convirtió. Algunos amigos de la universidad fueron a mi iglesia en esos años, y yo les hablaba allí, ¿verdad? Y les explicaba del culto, ¿verdad? Y les decía, mira, nosotros hacemos así, esto de esta manera, lo hacemos con orden. Les explicaba, les trataba de explicar, pero no sirvió absolutamente de nada. Ninguno de mis amigos, mis compañeros se convirtió. Espero que se hayan convertido, pero conmigo al menos no. ¿Y por qué yo creo? Porque yo les trataba de compartir acerca de religión, les trataba de compartir acerca de un sistema, pero no acerca de la gracia de Dios. ¿Cuán distinto habría sido? No lo sé. Si yo hubiera hablado de lo que el Señor había hecho en mi vida solamente, de cómo Él había llenado mi corazón y me había cambiado en otra persona, cómo Él me había dado poder para perdonar, cómo Él me había dado una fuerza sobrenatural, un valor que antes yo no tenía. Si hubiera hablado de la gracia de Dios, de cómo el Padre envió a Jesús por pura gracia a morir por nosotros y resucitado, pronto volverá por nuestras vidas. Si hubiera hablado de Jesús, en vez de hablar de la iglesia, en vez de hablar de los pastores, en vez de hablar de la tradición, cuánta locura hay en esto. Porque hermanos, solamente es por gracia, todo esto es por gracia. Y tenemos una misión para este mundo, pero no iremos a comunicar de nuestra iglesia. Por favor, no hagan la tontera que yo hice. No digan, ven a mi iglesia Camino Nuevo, porque es una iglesia tan linda. No es como las demás iglesias evangélicas, ¿verdad? No somos como los demás. Olvídense de eso, porque eso no salva a nadie. Ese no es el mensaje de gracia. Ese no es el mensaje de salvación. Por favor, no vayan y digan, es que nuestros pastores no son como los otros pastores. No ocupa corbata el Waldo. No hagan eso. No tiene ninguna importancia. Yo no salvo a nadie. Solo el Señor salva. Si quieren ver a alguien, que vean a Jesús. Quizás podríamos decirle, ven y ve a Jesús. Pero ¿saben lo más importante? Es que tenemos que decir a la gente, mira, mírame y ve a Jesús en mi vida. ¿Podemos decir eso? Ven y mírame. ¿Puedes ver a Jesús en mí? ¿Puedes ver a Jesús obrando en mí? Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. ¿Puedes ver a Jesús en mi vida? ¿Los ves en mis ojos? ¿Los ves en mis labios? ¿Ves a Jesús en mi manera de actuar? ¿Ves a Jesús en mi manera en cómo yo trato a mi esposa o mis hijos? ¿Ves a Jesús en mi hogar? ¿Ves a Jesús cuando entras en mi casa? ¿Lo ves? ¿Lo ves cuando yo conduzco mi auto? ¿Lo ves cuando camino en la playa? ¿Lo ves como yo miro a la gente? ¿Ves a Jesús cuando yo trato a la gente? ¿Ves a Jesús cuando yo comparto con los demás? ¿Ves a Jesús cuando yo oro? ¿Podemos decir eso? Porque la gracia no es una cuestión teológica, es una cuestión de vida. La misión es compartir la gracia que está en nosotros, el Cristo que está en nosotros, que nos ha transformado, que lo ha dado todo, para que nosotros también lo demos todo. Es algo que hemos recibido por fe y damos por fe. Hablamos de Cristo con nuestros labios y con nuestros hechos. Yo antes no veía, perdón, y ahora veo. Ese es el testimonio. Yo antes no veía y ahora veo. Ese es el testimonio. Yo antes tenía miedo, ahora soy valiente. Ese es el testimonio. Se necesitan testimonios hoy día. A veces nosotros pensamos de que la gente no le interesa o puede confundirse con los testimonios. Yo de niño en la iglesia se nos advertía que nos decían, miren, no es tan importante compartir el testimonio, porque lo que la gente necesita es la Biblia.
Y en parte yo creo que es cierto, es decir, la Biblia es la palabra de Dios. Pero la gente no va a ver la Biblia, van a ver mi vida. Las preguntas van a surgir por mi vida. Lo que les va a incomodar va a ser mi vida, o lo que les va a llamar la atención va a ser mi vida. Yo soy el mensaje. Yo soy el mensaje. Jesús dijo que Él me enviaba a mí, como el Padre lo envió a Él. Yo no recuerdo a Jesús que andaba, ¿verdad?, diciendo, mírenla, busquemos ahí en el versículo tanto. Jesús decía, vengan a mí y vean mi vida. Nosotros tenemos un cristianismo que tiene que vivir de esa manera. Antes yo era de una manera y ahora soy de otra manera. Antes yo robaba y ahora doy. La evidencia de la gracia. La verdadera misión en este mundo es mostrar la evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Se puede ver gracia en tu vida? ¿Puede ver la gente gracia cuando te ve a ti? ¿Dirá ese el comentario, verdad? O dirá, no, mira ahí el Marcial es evangélico, o la Sandra es evangélica, o no sé, la Cecilia es evangélica, o Carmen Gloria, ¿verdad? No, yo sé que va a una iglesia, pero ellos pueden decir que Jesús está en ti, que ven a Jesús en tu vida, porque ese es el mensaje. El mensaje es que vean a Jesús en nosotros. Eso de que yo veo algo diferente en ti no debe ser para nuestra vanagloria, ¿verdad? Y digan, pucha, el Waldo es un gallo diferente, ¿verdad? Es como más bueno que otro hombre. O que te llene de satisfacción, que digan, mira, el Waldo cuando habla se ve como... ¿Eso es para tu ego o para la gloria de Dios? ¿Eso es para satisfacer tu corazón o para llevar a la gente a Cristo? Porque tenemos que ser puentes hacia Cristo Jesús. Pero ellos tienen que probar algo de Jesús en nosotros y lo llevaremos a la fuente. Les podemos decir, mira, probaste esto que ves en mí. Si te parece interesante, te puedo llevar a la fuente, de dónde viene todo esto. Te puedo explicar de dónde viene todo esto. Pero tienen que haber probado algo en tu propia vida. Y la palabra tendrá mucho poder cuando les compartamos la escritura, ¿verdad? Tendrá mucho poder cuando es respaldada por nuestras vidas, porque el mundo no es tonto, hermanos. El mundo tendrá muchas cosas, pero una cuestión que tiene es que no es tonto. El mundo logra ver si nosotros somos parlanchines o no. Si les hablamos de la Biblia, un Dios que ama, un Dios que restaura, un Dios que nos ayuda en nuestras flaquezas, con nuestros temores, ellos primero van a evaluar si este mensaje es aplicado o no en nuestras vidas. Y luego que lo vean como una realidad, ellos querrán saber más acerca de esto. Y cuando quieran saber más de esto, les dirás, bueno, ¿por qué no leemos juntos el Evangelio? La buena noticia. Pero nosotros somos el mensaje, no solo los mensajeros. Y los llevamos a Cristo Jesús, no a nosotros. Un cristianismo sin fruto es solo una ilusión. Un cristianismo sin fruto es pura ilusión. Y por favor, cuando piensen en esto, piensen en ustedes, no piensen en otros. Porque a veces es bien fácil decir, mire, yo conozco a varios en la iglesia que no le veo mucho fruto. Pero yo quiero que hagan el ejercicio para ustedes mismos. ¿Se puede ver fruto? ¿Tú puedes ver fruto en tu vida? ¿Puedes ver la gracia de Dios en ti? ¿Puedes decir que Dios realmente te ha cambiado y te sigue cambiando? ¿Y que hay una obra poderosa en ejercicio en tu propia vida? Pues bien, esa es la gracia que Dios nos da para llevar a cabo la misión de Dios. Ahora voy a hablarles acerca de gracia para el futuro. Nos quedan dos nomás. Gracia para el futuro es la penúltima. Dios nos da una gracia para el futuro. Dice en 1 de Pedro 1:13, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Hay cosas sobre las cuales nosotros no tenemos ningún control, sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro. No hay nada que hacer ahí. Puedo mirar hacia el pasado y lamentarme por las cosas que hice o no hice, y ahí está el pasado. No hay cómo tocarlo. Hay un gran no entre nosotros y nuestro pasado. Y el futuro está ahí delante, pero lo desconocemos. No lo sabemos, no sabemos qué viene. Lo que tenemos es nuestro presente. Pero ¿saben lo tremendo de la gracia de Dios? Que la gracia de Dios nos permite ver con esperanza el futuro que viene. Porque más allá de las consecuencias que podamos vivir de nuestro pasado, en la gracia de Dios somos perdonados y se nos muestra un camino y una esperanza por delante. Las personas que viven de la gracia de Dios
tienen esperanza en el futuro. ¿Por qué? Porque han visto a Dios en acción, porque saben quién es Dios, porque Dios es un Dios poderoso, que si lo has visto accionar en tu vida hoy, puedes confiar que Dios actuará en tu vida mañana. No sé si han tenido alguna vez la oportunidad de leer las Crónicas de Narnia. Son muy interesantes, son un cuento para niños, aunque en realidad los que la han leído saben que no es solo para niños. Es una especie de analogía con la vida de Cristo, con la forma en que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. La escribió un famoso escritor británico llamado C.S. Lewis. Y en una de las historias, la primera historia, que sé que no es la primera porque me pueden corregir, pero aparece siempre con el número 1, que es sobre esto de la bruja y el ropero, que es la primera, cuando aparecen unos niños que van al colegio, ¿verdad? Y aparece una de las niñas que ha entrado en un ropero y entró a otro mundo, entró a Narnia. Y después todos le consideraban a ella como mentirosa porque empezó a contar que había otro mundo. Y se burlaban de ellos sus hermanos hasta que entraron por el armario y se dieron cuenta que verdaderamente había otro mundo. Y en un momento, esta niña se sintió muy triste porque como nadie le creía, empezó a decir de que nada era verdad para protegerse. Y después ella tiene un encuentro con Aslan, con el león, ¿verdad? Que representa a Jesús. Y, el león le confronta un poco a ella, porque ella había dudado y porque tal vez ella estuvo más dispuesta a buscar la aceptación de los otros que seguir lo que Dios, en este caso el león, le había mostrado para seguir. Muchas veces nosotros nos quedamos atrapados en la opinión de la gente y no expresamos realmente lo que nosotros creemos. A veces nos da vergüenza decir que tenemos esperanza, porque todo el mundo no tiene esperanza, pero el que tiene la gracia de Dios puede decir, mira, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Confío plenamente en eso. Se burlarán de mí, no les gustará a otros, pensarán que soy un fanático, pero yo debo de decir de que la gracia de Dios me da esperanza para el futuro que viene. Puedo confiar en Dios, puedo confiar plenamente en Dios. No, sé que las demás personas no me comprenderán, pero confío plenamente en Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios actuando en mi vida me permite ver la gracia de Dios en el futuro, me da esperanza para el futuro. Y miren lo que dice ahí que leímos en Primera de Pedro. Dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. O sea que vendrá otra gracia además para vivir en la eternidad. No solo una gracia para aquí y ahora, tendremos una nueva gracia totalmente renovada, sin uso, ¿verdad? 0 kilómetros para usar durante la eternidad. Una gracia diferente. Yo me pregunto, ¿cómo será esa gracia? Porque la gracia que tenemos ahora es más que suficiente, pero ahí se nos dará otra gracia, con otra relación con el Padre, con Dios. Y la gracia nos trae esperanza en lo que viene. La gracia nos conecta con Cristo, con un Jesús que viene a buscarnos. Hay una gracia más allá en los cielos para nosotros y casi nos provoca un cortocircuito el pensar cómo será esa gracia que vendrá para nosotros en el futuro. Podemos pensar y descansar en esto. Hay una gracia para ti mañana. ¿Puedes creer eso? Porque si has visto la gracia de Dios en tu vida, te tengo una noticia más grande todavía. Hay gracia nueva para ti, para mañana, para el futuro. Hay una gracia que te está esperando para el martes que viene, para el jueves que viene. A veces pienso, no, lo que va a ocurrir el martes es muy terrible, ¿verdad? Y no voy a poder enfrentarlo. ¿Te digo algo? Hay una gracia para el martes, hay una gracia para el miércoles. Y aunque no lo creas, hay una gracia para el jueves y el viernes. Hay una gracia para cada día y hay una gracia para la eternidad. ¿Podemos confiar en eso? ¿Podemos descansar en esa maravillosa noticia de que tenemos gracia abundante y no solo para ahora? Y por último, hay una gracia que nos ayudará a enfrentar la muerte. Esta es una gracia misteriosa, pero la he visto en acción en algunas ocasiones. Por ser pastor, me ha tocado acompañar a varias personas en su lecho de muerte. Y debo decir de que cada vez que he acompañado a personas que son cristianas, yo puedo ver a Jesús en ellos, como que se hace más evidente, es algo bien extraño. Yo diría que las personas que están a punto de morir
son los mejores también oradores. Y no me refiero a hablar, sino que oran de una manera increíble. Los que están a punto de morir tienen una relación con Dios porque ya están a las puertas. Entonces oran con un poder extraordinario. Las personas que están a punto de partir están ya probando esa gracia que viene del cielo y les capacita y les acompaña hasta su propia muerte. Muerte que para nosotros no es el fin. En Romanos 5:21, apoyando entonces esto que la gracia nos acompañará hasta la muerte, está en Romanos 5:21, que dice así: para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Va a reinar la gracia, hermanos, va a reinar la gracia para nuestra vida eterna. Él estará allí. La gracia nos ayudará a cruzar el portal de la muerte. La muerte no ha vencido, hermanos. Jesús venció a la muerte. Y eso es por pura gracia. Por gracia somos salvos. Y aquí sí podemos pensar en el día final, ¿no? Vendrá un juicio, dice la Escritura. Habrán dos grandes tronos. El trono donde está Jesucristo y el gran trono blanco, dice en Apocalipsis. Si por ahí se pierden, váyanse al trono donde está Jesucristo. Si se ven en la fila del trono blanco, sálganse rápidamente de esa fila. Vayan al trono de Jesucristo. ¿Por qué? Porque donde esté Jesucristo, tú serás presentado. Y llamarán ahí a los acusados, ¿verdad? Se levantarán y dirán, ¿cómo se llama? Y diré, Waldo Yáñez hijo, o Waldo Yáñez Flores, en mi caso. Y bueno, ¿y usted a qué viene, digamos? ¿Por qué está aquí? Y yo no podría abrir mi boca. Pero Jesús abrirá su boca por mí. Y él dirá, yo morí por él. Yo pagué por él. Yo le di mi gracia y él la recibió. Por gracia, por pura gracia. Somos salvos por gracia. Y ese día yo callaré. Y dejaré que Jesús me defienda, que Jesús diga las palabras correctas. Dice la Escritura que Él es nuestro abogado, ¿no? Él nos representará. Él hablará por ti. Lo hace porque es un Dios lleno de gracia. La gracia me cubrió desde el día de mi nacimiento hasta el día de mi muerte y hasta el día de mi resurrección y por la eternidad. La gracia de Dios no es solo para un momento. La gracia de Dios es para siempre. Incluso cuando vivamos en la eternidad tendremos esa otra gracia. Pero el día que llegue nuestra muerte, descansemos en que solo Cristo ha podido pagar por toda nuestra vida. Descansemos en Él. Él dará las explicaciones. Él dirá por qué estamos allí. En nuestra mente, en nuestra conciencia, sabemos que no lo merecemos. Sabemos que no somos dignos. Pero Él nos ha hecho dignos. Él pagó por nosotros. Él ha hecho todo por nosotros. Él cumplió la ley por nosotros. Él ha sido el bueno. Él ha sido el justo. Él ha sido el santo. Él ha sido el verdadero. Él está lleno de gracia y quiere compartirla con nosotros. Entonces, no temeré el día de mi muerte. No temeré. Y será bueno recordar este sermón para cuando llegue ese día. Recordar que Jesús estará conmigo ese día y que Él me acompañará y Él dará las explicaciones. Pienso como en una gran cena nomás, que llegan y te piden la invitación y tú empiezas a ver dónde tienes la invitación y no la encuentras y te piden dónde está su pase, dónde está su invitación y tú empiezas a buscar y no encuentras la invitación y de repente aparece el dueño de ese gran lugar y dice, déjelo tranquilo, se llama Waldo, yo lo invité, yo pagué por su invitación, él es invitado, yo pagué para que él esté allí.
Puedes ver tu nombre ese día también por la pura gracia de Dios. Perla, puedes ver que dirán, ella es Perla, ¿verdad? Y está invitada por mi gracia, por mi gracia. Y dirán, ahí está, ella se llama Gisela, ¿verdad? Sí, la esposa de Henry, la que tenía los 2 chicos. Dirán, ella es, y sabrá tu nombre. ¿Por qué lo sabrá? Por la gracia, por la pura gracia de Dios en nosotros. Bueno, tanto me conmueve, me hace pensar cómo Dios nos puede amar tanto, cómo la gracia de Dios nos sirve tanto. Tenemos un evangelio de la gracia. Gracia para vivir, gracia para morir, gracia para resucitar, gracia para la eternidad, gracia, pura gracia. La palabra gracia, hermanos, es lo que nos permite levantarnos cada día y dormir tranquilos cada día. Bueno, hemos hablado de una gracia que nos da una nueva identidad, una gracia que nos da una nueva posición, una gracia que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, una gracia que nos da un poder que no teníamos, nos da una nueva forma de hablar, una gracia que nos permite fortalecernos en nuestras flaquezas, una gracia para restaurarnos, una gracia que nos da una misión, una gracia para el futuro y una gracia para enfrentar la muerte. Demos gracias a Dios por su gracia. Seamos agradecidos por esta gracia. Podemos entonces decir que encerrados hoy día, sin poder abrazarnos, sin poder movernos, sin las certezas que antes teníamos, sin saber cómo terminará todo esto, pero podemos decir que estamos llenos de la gracia del Señor, aquí y ahora. No nos falta nada. ¿Puedes entender eso? No te falta absolutamente nada. Lo tienes todo, todo. Hoy día me escribió una amiga nuestra de Bolivia, a mí y a mi señora nos escribió, su hijita, que se llama Hannah, está enferma, tiene un problema congénito, un enredo en su estómago, bueno, algo no está funcionando bien. Y es difícil estar allá ahora, yo creo, porque el sistema está colapsado, el sistema de salud y bastante básico. Y ella pone allí que oremos por su hija, y le puse que vamos a estar orando, obviamente voy a estar orando. Pero le recordé que teníamos un Dios de milagros. El Dios de gracia es un Dios de milagros, porque hemos visto los milagros de Dios. Dios nos da esperanza, hermanos. Dios te da esperanza. Dios te da fortaleza frente a tu flaqueza. Dios hará lo que tú no puedes hacer. Eso es la gracia. Dios hace lo que tú no puedes hacer. Dios te cambia tu carácter, Dios te cambia tu vida, Dios cambia nuestros matrimonios, nuestras relaciones con nuestros hijos. La gracia de Dios lo cambia absolutamente todo. ¿Saben por qué yo creo que mucha gente nunca cambia? ¿Saben por qué creo que muchas personas se quedan en una vida que nunca experimenta la gracia? Porque no reciben el regalo. Porque no lo reciben. Porque quieren probarle a Dios que ellos pueden hacer algo. Y yo digo, mejor ríndete y di, no puedo hacer nada, pero lo recibo. Recibo eso. Recibo lo que tú tienes para mí. Así que quisiera terminar haciendo una oración para la gracia que tú necesitas hoy día y que la recibas por fe. No la racionalices, porque esto no es para racionalizarse, porque es algo sobrenatural. No tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios, tiene que ver con su amor, tiene que ver con Él, que Él es un Dios de gracia. Entonces, más que entenderla, la recibimos. La recibimos por fe. ¿Necesitas gracia hoy día? ¿Necesitan gracia ustedes en sus vidas hoy? Yo necesito gracia para mi vida hoy. ¿Necesitan gracia para enfrentar el día que les tocó? Quiero pedirles que por fe recibamos esa gracia ahora. Y dile, ¿para qué necesitas gracia? ¿Para qué necesitas gracia? ¿Para tu enfermedad? ¿Para tu matrimonio? ¿Necesitas gracia para tus hijos? ¿Necesitas gracia para tus finanzas? ¿Necesitas gracia para tu trabajo? ¿Necesitas gracia ¿Para qué necesitas gracia? ¿Por qué no le decimos al Señor, dame de esa gracia? ¿Y saben qué? Del otro lado está el Dios de gracia, que está esperando que le pidamos para darnos, porque Él se deleita en dar de gracia.
Oremos, oremos. Señor, gracias te damos por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú te tomas muy en serio esto. Has dado a Jesús por gracia, a tu Hijo unigénito, al Señor, al Cordero sin mancha, que sería inmolado por los pecados de este mundo, por mis pecados. Pero no solo para eso. Jesús vendría para liberar al cautivo, dar vista al ciego, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los que estaban en esclavitud. Padre, necesitamos de esa gracia. Y Padre, yo sé que hoy día hay personas que necesitan gracia para vivir, gracia para enfrentar la soledad, gracias para enfrentar esta pandemia, gracias para confiar en ti, gracias para no temer a la muerte, gracias para poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. Gracias para cambiar nuestro carácter. Gracias para cambiar nuestra posición de ser hombres que vivíamos en la carne y ahora vivimos en el espíritu. Gracias para esto. Gracias para perdonarnos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias para recibir perdón. Gracias para aceptar una segunda o tercera o cuarta oportunidad. Gracias para ser restaurados. Gracias para ser sanados. Gracias para ser capacitados. Gracias para cubrir a nuestra familia. Gracias para que nuestros hijos se vuelvan a ti. Gracias para todo, Señor. Necesitamos gracia. Y hoy, Señor, te la pedimos y por fe la recibimos. Y como Pablo decimos que no hemos recibido esta gracia en vano, sino que la hemos usado plenamente. Toda esta gracia que tú nos has dado, la hemos bebido, la hemos exprimido, porque confiamos en un Dios que está lleno de gracia. Bendice a cada uno de los que está aquí esta noche. Bendícelos, Señor. Tú sé con ellos, multiplicándoles de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.